a tomar acciones que daban solución a la problemática esencial o la problemática que radicaba en el pueblo en ese tiempo, problema espiritual de todo el territorio, el cual era el rey, el cual él gobernaba. Sus acciones que emprendió, por eso llaman. Este es el testimonio del hermano Esteban Páez Angulo, ministro ordenado de la Quinta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Un hermano cuyo testimonio es realmente impactante para quienes lo hemos escuchado y que ha servido de inspiración a muchas personas de aumentar su fe en Dios, pues es a través de su vida cómo podemos apreciar el amor de Dios que se ha depositado en su corazón, de tal manera de lograr lo que para muchos sería algo verdaderamente difícil y que nadie quisiera vivir lo que él vivió. El hermano Esteban Páez Angulo, antes de entregar su vida al servicio de Cristo, vivió una vida volcada al pecado, donde las drogas y el alcohol era algo común en su manera de vivir. Esto lo estaba orillando a perder lo que más amaba, su familia. En una de tantas borracheras tuvo un accidente automovilístico. Esto lo llevó a los separos de la judicial. Su esposa, al enterarse, fue a visitarlo y le dice unas palabras de Dios que lo quebrantan. Sale de la cárcel después de llegar a un acuerdo con la parte afectada. Ese mismo día fue al templo y experimentó la presencia de Dios. Esto lo lleva al poco tiempo a bautizarse y entregar por completo su vida a Cristo. Pastor, ¿cómo era su vida antes del hecho, de este lamentable hecho que tuvo que vivir usted? ¿Cómo era su vida? Pues mi vida era una vida volcada al pecado. Yo estaba en las drogas, estaba en el alcoholismo, y aunque mi esposa venía aquí a esta iglesia, yo no quería nada con Dios. De hecho, los hermanos iban a mi casa a hacer aquellos que se le llamaban cultos de barrio, hacer actividades en mi casa, pero yo no quería nada con Dios. Mi condición de pecado, mi condición alejado de Dios, me hacía vivir una vida considerando que yo tenía ya todo, pero también mi vida empezó a ser afectada por la consecuencia del pecado y se me empezaron a quitar muchas cosas, entre ellos mi trabajo, economía, al grado que estaba a punto de perder a mi familia. Y una de las cosas que siempre soñé tener una familia, y al ver que mi familia la estaba perdiendo a consecuencia de mi vida que llevaba, tomé un día la determinación de poder yo platicar. Entonces, hermano, pues mi vida estaba en esa condición. Llegó el momento de que yo platiqué con mi esposa, de que yo quería cambiar de rumbo por mí. Después de ese tiempo, entre más trataba de dejar las drogas, el alcohol, se me hacía más imposible. Cuando decía, es la última noche, es el último trago, es la última droga, parecía que se acumulaba más y más. De hecho, yo tuve que, un día que mi esposa me dijo, hay un evento en la iglesia, un encuentro, estás invitado para que tú vamos a las orejas y no para ir a la iglesia. Está bien, hija, dije, está bien. Yo salí en la mañana, yo ya no tenía un trabajo de planta, sino que era conseguir un trabajo provisional con un amigo mío. Y ese día nos dieron el pago del trabajo adelantado. Era sábado, de modo que el niño era risueño. Entonces nos fuimos, en lugar de venir a estar en el encuentro,
nos fuimos a tomar el lugar. En la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana, al salir yo de la casa de esa persona, tuve un accidente en mi camioneta. Choqué a un taxi, al cual me tuvieron que detener. Fui a los separos de la policía y estuve ahí detenido mientras vean qué es lo que hacen conmigo. De hecho, pues era pagar totalmente el carro que había despapajado. Al grado que me permitieron a las 7 de la mañana llamar a mi esposa. Le hice una llamada y le dije: no te preocupes, estoy bien, pero estoy detenido porque me choqué. Y ella lo único que dijo es que tú sabías que tenías que estar con Dios y te fuiste a otro lugar. Entonces, cuando mi esposa se enteró, no quiso hablar mucho por teléfono conmigo, nomás le dije dónde estaba y se dirigió hasta los separos de la judicial. Y cuando ya vio que dónde estaba, pidió permiso para verme, me llamó, salí al encuentro de ella de entre las rejas solamente, me tomó de las manos y dijo una palabra de parte de Dios: Esteban, duro es caer en manos de un Dios mío. Yo no conocía la palabra de Dios, soy sincero, pero esa palabra que ella soltó sobre mi vida me quebró en 1000 pedazos, me hizo caer de rodillas. Ahí en los separos de la judicial, en un espacio de 1 metro, 1,5 metros, a un lado de un excusado maloliente, un servicio sanitario maloliente, a un lado de un secuestrador ahí encerrado. Yo caí de rodillas llorando y ahí le pedí perdón a Dios y le dije al Señor: Señor, si tú mueves tu mano y me sacas de este lugar, yo voy a cambiar, yo voy a servirte, yo voy a hacer todo para ti. Así quedó. Yo continué llorando, no sé por cuánto tiempo, no recuerdo, pero cuando eso pasó, empezó a ocurrir cosas. Uno de los encargados de ahí de los separos me llevó un plato de comida y me dijo: ¿cómo lo quieren, varón? La señora que hace la comida le mandó comida y se me hizo extraño y empezaron a ocurrir cosas. Yo tenía agua, tenía comida, y cuando los otros de las otras celdas pedían algo, yo no ocupaba pedir, llegaba. Y al rato llegó un licenciado, hijo de un conocido mío también, que supo, y me dijo: no te preocupes, ya le habló a mi papá para que abogue por ti, porque era licenciado, y que puedas ver qué arreglas. Lo que mi papá quiere evitar es que no caigas a hacer eso, porque más que vamos a ver cómo arreglamos, hacemos un convenio. Yo confiaba en eso. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, llegó el papá de este amigo, mi licenciado, y me dijo: no te preocupes, Esteban, ya está todo listo para que se haga un convenio. Ya hablé con tu esposa y vamos a hacer un convenio para que salgamos. Así quedó, hicimos un convenio, no quise hacer eso, de ahí salí a mi casa. Mi intención era quedarme a dormir desvelado y con todo lo que había pasado, quería estar en mi casa a dormir. Pero a las 7, era un sábado, el día que pasó el accidente era un viernes, el sábado, ese mismo día sábado, el viernes fue cuando me fui yo, el sábado fue el día que salí, porque amanecí el sábado, ese día había una consagración de varones aquí en el templo. Mi esposa me dijo: no quisiste ir ayer y mira lo que te pasó. Hoy hay una actividad en la iglesia y los hermanos van a venir por ti para que vayas. Dije: no, que quiero dormir. No, es que tienes que ir. Y así fui a la iglesia. Pero pasó algo cuando yo toqué, mi pie tocó la puerta de la entrada de la iglesia y yo caí a llorar, a derramar mis lágrimas. Yo no sé por qué, pero fui tocado grandemente.
Se terminó la consagración y yo permanecía todavía llorando. Y a partir de ese momento yo me convencí que tenía que servir al Señor, que Dios me estaba llamando. Para esto había 10 días de plazo había una campaña para bautizos, 10 días después de ese momento. Tenemos que ir a Playa de Cerritos a bautizar el pastor. Y cuando llegó la campaña hicieron un llamado a quien se quería bautizar y yo lo pasé. Todavía movía un piecito para el mundo y decía yo, todavía no es el tiempo. Yo decía. Pero nuestro pastor al llamado dijo, pero ¿quién quisiera bautizarse más adelante, un día? No para mañana, que va a ser los bautizos, sino que para luego. Entonces yo me levanté la mano y oraron por mí para los que iban a bautizarse para la posteridad luego. Así quedó. Teníamos que salir a los Cerritos al otro día. Pero una hermana antes de irse le dio una palabra a mi esposa y le dijo, tu esposo no se va a bautizar más adelante. Tu esposo va a bautizarse mañana. Y todo quedó así. Mi esposa se quedó con esa palabra, no me lo dijo a mí. Yo siempre, como me acostumbraba a acompañarla cuando había bautizo, yo iba con ella, aunque yo no era hermano ni nada. Y ese día yo saqué mi chorro, como siempre lo sacaba. Y mi camiseta de resaje, a mi manera. Sin ver qué es lo que estaba haciendo mi esposa. Mi esposa para esto suelta una camisa bien dorada, un pantalón. Y los dos los echó en la playa. Yo me fui como fui, ella no me dijo nada. Estábamos en la playa, ya estaba celebrándose todo, llegaron las familias, los que se iban a bautizar, el pastor empezó el culto en la playa, el devocional en la playa. Entonces, mientras yo me encontraba con mi niña, una chiquita con Eli, porque al parecer algo le había pasado ahí en la playa, creo que un quemador la había dañado. Y yo en todo inclusive hasta molesto, le dije a mi esposa, mira a la niña. Acá y la niña ya, porque yo lo que estaba en culto por el emocional, pero yo no estaba en porque estaba jugando. Y entonces vino una hermana, cuñada mía, esposa del pastor de la novena, hermano Santiago, hermana América García, hermana de mi esposa, me dijo, allá están orando por los que se van a bautizar luego para que vayan. No, pero no está viendo lo que está pasando aquí en TV para que oren por quién, dale. Y fui. Cuando yo pregunté a un hermano cuál era la fila de los que estaban orando, me dijo, fórmate. Y yo me formé. Yo nomás escuchaba que los hermanos decían gloria a Dios, amén. Había una buena cantidad de hermanos que se iban a bautizar y yo estaba en esa fila. Pero entonces dijo el pastor, oraron primero y luego que oraron después. Vamos a orar ahora por los que se van a bautizar después. Entonces yo estaba en la fila de los que se iban a bautizar ese día. Yo para esto a Dios le había dicho, me están diciendo que no voy a bautizar ahora, dicen que ahora es el día, pero yo no sé nada de esto, Dios. Tú dime, ¿cómo entender que hoy es el día? Pues al ponerme en la fila de los que iban a hacer ese día, rápidamente llegó el entendimiento y dije, es el día. Y yo no iba a dar copa, dije yo, pues ni moncho, ¿cómo le voy a hacer? Creo que los demás se ponen pantalón. Entonces yo me fui a hablar con el pastor. Dije, bueno, Carlos, fíjese que pues yo había dicho que luego, pero hoy es el día. Y nuestro pastor dijo, ay, Esteban, dice, tengo mucho tiempo detrás de ti. Adelante, hoy va a ser el día. Para esto mi hija Elisa, la niña que tiene síndrome de Down, me dijo, ya me había dicho con tiempo antes, tú primero y yo después, para bautizar. Y cuando ella vio que yo me decidí a bautizarme, ella dijo, yo primero y después. Tú primero y yo después. Me echó por delante.
Yo sé que él no entiende muchas cosas por su condición, pero pues Dios lo usó también para recordarme. Y ese día del Padre, un domingo del Padre, un mes de junio, hace 17 años, en 2005, gracias a Dios pude arrebatar el reino de los cielos. El bautismo del hermano Esteban no fue del agrado de su familia, pero él estaba convencido de que había hecho la mejor elección. Con la firme convicción de ser un verdadero cristiano, cumple el mandamiento de Jesús, el de perdonar a los que nos ofenden, lo cual era una dura prueba, pues tenía que perdonar a una persona que le había causado un gran dolor y tristeza, no solo a él, sino a toda su familia, que repercutió por mucho tiempo. El resultado de perdonar de corazón lo ha llevado a recibir grandes bendiciones por parte de Dios. Y a partir de ese momento he tratado de ser un hijo de Dios conforme a su voluntad, con muchos altibajos, puedo decirte, con situaciones, porque yo era el único cristiano en mi familia por parte de mi familia. Había mucha crítica, dejaron de hablarme, muchas cosas, querían que estuviera otra vez en las mismas, todo lo que había vivido, nadie quería un cambio, vas a durar un mes, los 3 meses nada más a ver otra vez. Todos pensaban eso. Y estuvimos en ese tiempo, gracias a Dios, un cambio, y yo puedo decirlo, fue la mejor decisión que yo pude tomar. Al cabo de eso, mientras yo daba las drogas, la vida que llevaba, antes de bautizar, hubo una tragedia en mi familia. ¿Antes de bautizar? Antes de que me bautizara. Había matado a una hermana mía, mi única hermana, mujer. Tengo 2 hermanos varones, más grande y otro más chico, soy del medio. Pero la hermana mayor, la única mujer, había sido muerta, asesinada por su esposo. Y en ese tiempo, en esos 2 años, nosotros, mi esposa y yo, decidimos llevar a esos niños que quedaban en el orfanato, de huérfanos. Su madre murió, su padre en la cárcel. Recogimos a esos niños y los criamos como hijos de nosotros. Mientras yo veía a los niños en su necesidad, yo siempre decía, a ver cuándo se me hace matar a este hombre, hacerle algo, matar a su mamá, a un hermano, porque lo que me hicieron a mí. Y yo estuve en esos 2 años antes de bautizarme con un alimento de odio y de venganza. Me convertí a Cristo y en ese tiempo me olvidé de la venganza. Algo pasó en mi vida que me olvidé de la venganza. Usted cuando vivió ese proceso no buscó ayuda profesional, porque a veces recomiendan eso, ¿no? Para que supere. No, nunca buscamos ayuda. Lo que quería, mi mente estaba enfocada cuando estaba en el mundo en matar a la persona que hizo daño a mi familia. Porque yo veía a los niños sufrir, porque yo perdí a mi hermana, porque la familia sufrió mucho por esa pérdida. Lo que hice en la carne cuando yo era bautizado fue buscar quién lo matara dentro del penal. De hecho, conocidos y amigos y familia que tenía dentro del penal me dijeron y me pusieron una cuota: consíguete 2,500 pesos y lo matamos, que al cabo aquí adentro van 2 veces que se quiere matar. ¿La persona, no? Sí, la persona que mató a mi hermana. Entonces yo me di a la tarea en ese tiempo también de conseguir dinero para matarlo, para que lo mataran, para que no me ensuciara las manos yo, pero que lo mataran allá adentro. Pero nunca le llegué a los 2,500, o algo pasaba. Cuando iba a llegar pasaba los 2,000 pesos, pues decía, pues me iba yo a la borrachera, me iba a la droga, y luego lo junto otra vez, y nunca logré. Lo más que llegué a juntar son 2,200, que un día lo ofrecí. En una llamada por teléfono ofrecí, tengo 2,200, luego te doy lo demás, te la pagué una vez para que te lo acabes. Y me dijeron la verdad, era muy conocido de nosotros, pero aquí no fiamos. Por 300 pesos no lo mataron, fue propósito de Dios, algo, y no se hizo.
Al cabo de que yo me bautizo, mi sed de venganza se me olvida, se me borra. Y un día, viniendo de mi trabajo de Culiacán a Mazatlán, porque yo viajaba a Culiacán con la paquetería de gobierno, al regresar, en la noche, escuchando una predicación de alabanzas, después de 2 años de que pasó la muerte, pero yo tenía apenas mes y medio de ser bautizado, me acordé de él, pero ya no lo recordé yo con odio, sino que lo que hice fue llorar en el camino y mirar cómo estaba su condición. Tenía 2 años que no veía a sus hijos y estaba en la cárcel. Antes él era muy amigo mío y habíamos, por causa de eso, todo se había echado a la basura, esta relación personal. Y ocurrió que cuando yo llegué a Mazatlán, llegué diciendo a mi esposa, hija, necesitamos ir a Penal a ver a este hombre. ¿Pero por qué este hombre? No sé si fue Dios o qué es, le dijo, pero no siento nada de odio, pero tengo la necesidad de ir a platicar con él. Pero ¿qué le vas a decir si lo has mandado a amenazar? ¿Qué pensará de ti? Además no puedes entrar si él no autoriza que tú entres. En ese tiempo el director del penal era muy amigo mío. Llegamos al penal. Antes de llegar al penal hubo 3 ocasiones que quise bajarme del camión, no quise llegar, me quería bajar, porque lo que iba a hacer es algo que iba a trascender en mi vida, pero que iba a hacer también una demostración de lo que Dios ya había hecho en mi vida. Yo no sentía odio por él, yo sentía, ¿cómo le diré?, misericordia por él, por su condición. Mi intención era que él supiera que yo no tenía nada en contra de él. Fui, llegamos al penal, a todos les negaban la entrada porque no había hecho ningún trámite anterior y lo demás. Pero como yo era conocido del director, cuando supo que estaba ahí, que le avisó una secretaria, fue hasta la oficina donde estábamos haciendo los trámites. Y al primero que dejó pasar fue a mí. Atrás, luego vinieron mi esposa y me llevé a una de sus hijas, que ahora es hija mía, como una señal de lo que íbamos a hacer. Llegamos allá, lógicamente cuando me vio entrar, o más bien me miró, que miraba unas escaleras de una de las carracas de ahí del edificio. Él, cuando me vio, él lo que hizo fue correr. Pensó, ya viene a matarme. Pero hubo una palabra de parte mía y le dije, no vengo a hacerte nada, vengo en el nombre de Jesucristo. Y entonces él dejó de correr, cayó hincado, llorando. No siento nada en contra tuya, vengo a platicar contigo, te traigo a tu hija, venimos aquí con el propósito de que restaures tu relación con tu familia, y yo soy la señal, porque quien desea un mal, hoy viene a desearte un bien. Yo vengo a revelarte la Biblia y quiero platicar contigo, trajimos comida, vamos comiendo. Él no lo podía creer porque me decía, ¿cómo es posible que tú vengas a decirme esto, que no sientes nada cuando yo hice un daño a ti y a tu familia? Eso es lo que hace Dios. Y Dios viene a restaurar tu vida también si tú aceptas. Empezamos ahí una relación. Yo digo, tú vienes como a pedirme, a otorgarme el perdón. Yo no vengo a reclamar ningún perdón de parte. Lo que tú hiciste, tienes que darle cuentas a Dios, no a mí. Yo no siento ningún agravio. Vamos a ponerlo por mi cuenta con esto. Yo descansé y dejamos esa palabra con él. Se abrazó con su hija, mi esposa iba conmigo. Y posteriormente salí del penal. El recorrido para salir del penal es largo y a veces hay escaleras que pasar. Porque yo posteriormente he ido varias ocasiones a predicar la palabra ya. Salí livianito, parecía que iba volando,
cada paso que daba parecía que flotaba. Había un peso que había en mí muy grande, y era la raíz de amargura que había. El momento que fue quitado, me sentí una persona muy bien. Después de eso, yo llegué al templo la semana y yo tuve un sueño de parte de Dios, que yo miraba a mi pastor que quería platicar conmigo, que algo me quería decir. Empezó a pasar momentos. Un día le dije, después de un culto, entre semanas, le dije a mi pastor, ¿usted quiere platicar conmigo? Dígame. No, Esteban, mío. No hay nada. Pero siento que usted me quiere decir algo ha visto mal de mí. No, Esteban, todo está correcto. Sigue adelante, tú pégate donde están tus manos, sigue viniendo a la iglesia, sirve en la obra, todo está bien. Pero a mí ese sentir mío, más bien sentir que Dios se ha puesto en mí, de que mi pastor me quería decir algo. Al cabo de la tercera semana que yo le preguntaba al pastor con insistencia qué quiere decir, el pastor me dijo, Esteban, la verdad he estado orando al Señor y Dios me dijo que tú ibas a ser, yo tenía 2 meses de bautizado, 2 meses, una semana. Tú vas a ser el director de la campaña que vamos a realizar aquí en la iglesia de 40 días con nosotros. Yo me puse en oración porque estamos en el mes de septiembre y la campaña la vamos a realizar hasta el mes de enero. Pero son 3 meses de preparación y Dios me pidió que orara por alguien y Dios me ha puesto aquí. Con lo que yo concuerdo que Dios no puede usar a nadie que no haya perdonado, que no se ha procesado, ¿verdad?, para poder estar limpio y ser un instrumento de Dios. Eso me queda claro. No había ningún llamado, yo no importaba el tiempo que estuviera aquí en la iglesia, 2 meses de bautizado. El pastor entonces ya me habla y me dice, sí, pero nadie lo sabe en la iglesia y a nadie se lo voy a decir. Lo sabemos tú y yo, Dios, tú y yo. Y vamos a estar orando tú y yo porque tú vas a escoger a 12 personas para la campaña que va a ser hasta enero, pero que en octubre vamos a dar a conocer a esos 12 el proyecto. Ya el mes de noviembre y diciembre va a ser para darlo a conocer a la iglesia. Y me regaló un manual grandote como de unas 500, 600 hojas. Yo sin saber todavía cómo leer bien la Biblia, platicaba con Dios, pero no sabía de forma correcta cómo hacerlo. No conocía a los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia todavía no en mover, menos de un liderazgo en la iglesia. Y ahí Dios me dio gracia. Le pregunté a mi esposa cómo podía ayudar, cuál era la forma como yo debía de leer la Biblia. Mi esposa me estudió. Tuvimos un tiempo, casi un mes, orando y ayunando al Señor. Tuve ayuné 40 días para la gloria de Dios. Pero a los 30 días el Señor empiezo a pedir los nombres a Dios y Dios me empieza a poner nombres de hermanos para las comisiones de la campaña. Dios me dio 12 nombres, los 12 que se requerían, los anoté en un papel. Y ya que los tuve, le hablé a mi pastor, se llegó el tiempo, ya tengo las 12 personas, y ahora el Señor estaba aquí en la casa, como en su casa. Le mostré mi lista y él sacó de su cajón otra lista. Y exactamente eran los mismos hermanos, las mismas comisiones. Es de Dios, sigue adelante, todavía no sabe nadie. En una semana más vamos a anunciarles a ellos que van a ser los coordinadores y nada más Dios, yo, tú y ellos van a saber toda la campaña, todavía no saben. Y así quedó. Hablamos a los hermanos, a los 12, que todavía la mayoría de ellos están a cargo del ministerio de la iglesia. Y se anunció luego, el mes de noviembre y diciembre, a la iglesia de la campaña. Gracias a Dios, en las votaciones para las redes, señores, quedé como director de varones, pero también era el director de toda la campaña de la vida con propósito que se realizó aquí en ese tiempo en la iglesia.
iglesia la implementó en ese tiempo. Fue una campaña muy bendecida, hubo un programa muy bendecido por Dios, donde Dios nos dio ese liderazgo aquí en la iglesia. Y de ahí para acá, pues empezaron a venir responsabilidades, 2, 3 años como director de varones de esta iglesia, luego secretario tesorero del distrito de los varones, luego director de la red de varones, y ha venido por cuestiones también del destino. Fui iniciado en diaconado, pero llegó la nueva constitución, se cambiaron las reglas, empezaron las escuelas del CREA, y empezamos a creamos, y tuve que meterme para estar en sintonía. Por medio de tantas cosas, mi pastor enfermó, fue operado de su cabeza por un tumor, y me quedé como encargado de la iglesia sin ser ministro y sin ser pastor en el 2014. Y posteriormente, mientras estuvo en su rehabilitación y tratamiento, pues se reincorporó otra vez a las actividades, pero yo continué como únicamente ayudante, no era nada todavía. Entonces mi pastor me habla y me envía para hacer el examen para ministro, me ordenan de ministro, y empezamos entonces ya nuestro trabajo de ministro aquí en la iglesia, que ahora por ese tiempo también nos ha tocado estar encargados desde el año pasado, ya desde el mes de octubre del año pasado, ¿verdad? Porque mi pastor otra vez tuvo una recaída, gracias a Dios ahorita está bien, y ahorita está en Estados Unidos él recuperándose, pero estamos aquí al frente de la Quinta Iglesia Apostólica para la gloria de Dios, y no nos hemos despegado, con gran bendición. De ahí, en ese transcurso de tiempo, mis 4 hijos con mi esposa bautizados, pero también los 3 hijos que recogí de mi hermana, 2 niñas y un niño, bautizados también y sirviendo a la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y ahorita qué ministerios son los que ustedes desempeñan? Ahorita estamos a cargo de, como maestro, tanto de CREA, ¿verdad? Maestro certificado de CREA, para los nuevos ministros, para las nuevas personas que están estudiando para un ministerio, pero aquí en esta iglesia también doy clases de la escuela de ministerio. Estamos a cargo ahorita la clase de enseñanza, pero hemos dado liderazgo, hemos dado enseñanza, hemos dado consejería para la gloria de Dios. O sea, como maestro también nos desempeñamos, ¿verdad? Y bueno, esto ha venido de bendición tras bendición, y desde que llegamos no nos hemos despegado. Oye, hermano, usted perdonó a pastor cuñado. Él cómo recibió este regalo que Dios manda pues, a través de usted. A él lo cambió, no sé, aceptó a Cristo. Él empezó a asistir ahí dentro del penal a las reuniones que nosotros hacíamos. Empezó a asistir a las iglesias, a la iglesia cristiana, y por motivos de buena conducta, él era maestro ahí dentro del penal. Él a los 13 años de haber asesinado a mi hermana salió, todo ese tiempo le acompañamos nosotros como familia, a sus hijos. Él vio a sus hijos también, porque a nosotros 2 se nos llevaban. Yo no quería ser motivo para que los niños me reclamaran un día: tú nunca nos presentaste a mi papá. Pero yo se los llevaba para que conviviera con ellos, pero al momento que él saliera un día, él pudiera rehacer o restaurar su relación con ellos también. Los niños vieron todo lo que pasó. Si la niña de 10 años, el niño de 3 años y medio, la otra niña tiene 1 año y 9 meses, no alcanza ya todavía a comprender, pero los otros niños tienen recuerdos de eso, porque fue delante de ellos. Entonces, cuando yo llevo la palabra, él en ese momento acepta la Biblia, acepta el regalo de Dios en ese momento, pero ocurren muchas cosas en el transcurso, como que él empezó a decir: me conviene decirles que sí, pero no me entrego totalmente. Y Dios le permitió salir un día,
supimos que salió, vino a vernos a la casa, los niños, luego los niños iban con él, un día se quedaban, otro día venían conmigo, porque los niños a mí ya me decían papá en ese tiempo, pero pues también ellos tenían su papá biológico, y ocurrió muchas cosas, al grado que él continuó en las drogas, al grado que él intentó asesinar a otra persona, al grado que él golpeó a su mamá, al grado que los hermanos lo apartaron. Y hubo un momento que él empezó a amenazar inclusive por teléfono a mis hijas para matarlas, inclusive a mi esposa, inclusive a mí, a mi familia, porque decía que causa del Dios que nosotros teníamos, él vivía atormentado. Entonces él era un problema que él tenía, porque él nunca dejó las drogas después, no buscó a Dios. Y en una de las amenazas que nos hizo, me decía que iba a desaparecer a toda mi familia. Me envió un Messenger que iba a desaparecer a toda mi familia. Ya no tenía mi teléfono, pero tenía mi Face. Y ahí me contesté Messenger. Yo no sabía dónde estaba, supuestamente yo estaba aquí en Mazatlán. Así ocurrieron las cosas y únicamente le dije a mi esposa, estamos en manos de Dios y Dios nos cubrirá. Así fue, yo nunca dije algo malo sobre él, ni mucho menos. Al tiempo supimos que nos avisaron de una persona que estaba en el semáforo en Guadalajara muerta, que tenía los datos de él, que ya tenía 3 meses en el refrigerador. Entonces que había que la familia ir a reidentificarlo, entonces avisé a su familia porque encontraron un teléfono de una de mis hijas, del que él traía, y por eso nos contactaron. Y avisamos a su familia, fue él y su familia, se dieron cuenta que era él. Lo mataron en Guadalajara con una piedra en la cabeza y estaba como desconocido dentro de esta que lo reconocieron. Lo trajeron, lo sepultaron, pero tristemente no tomó el regalo de Dios, continuó lo mismo, pero lo más importante, creo yo, que hice lo que yo debía de hacer. Él sabía bien que yo no tenía nada en contra de él. Dios sabía que yo no tenía nada en contra de él. Y a raíz de eso, hermano, se nos han venido bendiciones a nosotros porque quitas todo lo que estorba. La misma palabra de Dios dice que Él perdona en la oración que hace el Señor. Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cumpliéndose eso, Dios, hermanos, está siempre viendo de qué manera usar tu vida, usar tu ministerio, el llamado que Dios te ha dado, y ahí estamos, en esa bendición. La familia del hermano Esteban Páez está entregada al servicio de la obra de Dios en distintos ministerios que desempeñan. El hermano tiene fe que vendrán más bendiciones a su vida, porque así se lo profetizaron. No sabe cuándo se cumplirá, pero sabe que Dios siempre cumple sus promesas. Mientras tanto, él sigue trabajando en los distintos cargos que tiene, perseverando en la fe y en la sana doctrina. ¿Y pues, cuáles son sus planes, hermano, para el futuro? No sé, si tienen algo que usted anhele hacer, porque pues ha hecho ya muchas cosas, cerrado ministerios. ¿Qué planes tiene a futuro? Yo estoy esperando un cumplimiento de lo que un día se me dijo de parte de lo que se llegó palabra de Dios en mi casa. Unos hermanos que venían de la primera iglesia de Mochis, católica, estaban hablando con una persona que yo no conocía de ahí de la casa, del barrio, perdón, y supieron que había un cristiano en esa esquina donde vivo yo, casa, y ahí llegaron, me dijeron, nosotros sabemos que usted es cristiano de la iglesia apostólica, también nosotros somos apostólicos, somos del Ministerio de Intercesión de la primera iglesia del distrito de Mochis, nos permite para hacer una oración aquí en su casa también, porque Dios está diciendo que llegamos aquí también, amén. Llegaron a mi casa, les ofrecí comida, no me hicieron nada, se sentaron en mi casa, apenas cabíamos en la sala, y empezamos a orar.
Y la voz de una hermana estaba hablando. Dijo, hermano, Dios va a usar su vida para imponer las manos sobre mucha gente. Yo no la ministro. Va a bautizar mucha gente. Va a orar por paz. Entonces empezamos a creer en esa palabra y en el tiempo que he estado aquí, que mi pastor por su situación de enfermedad no ha podido bautizar, nos ha tocado bautizar mucha gente, inclusive he sido invitado a otras iglesias a bautizar, cumpliéndose la palabra, he tenido el privilegio de orar por pastores y hemos desarrollado, y mi meta es crecer más en el ministerio del servicio a Dios, pero también en otro nivel. Ahorita estoy como pastor encargado de este lugar, supliendo a mi pastor, como ayudante pero también mi anhelo es tener una congregación a mi cargo, para la gloria de Dios. Y contamos con el respaldo de Dios, pero también tiene que haber un respaldo de tu familia. Hace 7 meses perdí a mi esposa, falleció mi esposa. Me quedé con mi niña con síndrome de Down, pero mis hijos están conmigo en todo el trabajo, en la obra de Dios. Aquí en la iglesia tengo una hija que está encargada del ministerio de los niños, otra es maestra también, pero está en asistencia social. Tengo a otra hija mía que está en otra edad como líder de grupo. O sea, la familia está en todo el trabajo, de la obra de Dios, y creemos Dios que en su tiempo y en su momento Dios tiene algo más todavía para nosotros, pero no estamos peleados con que si se tarda mañana o pasado, sino que es Dios quien nos va a decidir un día si es que tenemos que salir fuera de este templo a otro lugar a servir, pero a Dios la gloria. Hemos alcanzado muchas cosas, pero vamos por más. Última pregunta, pastor. A veces hay personas que me dicen que sí les gustan las cosas de Dios, pero que a ellos les hace difícil perdonar. Perdonar a un enemigo se me hace muy, muy difícil. ¿Usted qué mensaje le daría a esas personas que sí quieren seguir a Cristo, pero que piensan que es difícil perdonar a un enemigo? Es que el perdón, hermano, el perdón es una decisión. Tú lo decides. Porque no te puedes quedar con un sentimiento. El sentimiento, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces tú considerando es que se merece que no lo perdone, se merece que lo aborrezca, se merece por lo que hizo. Quizás hay una razón para decir cierto esto, pero es un sentimiento que te va a crear no ser libre tú personalmente de algo que te tiene atado. Cuando tú perdonas, te liberas. Cuando tú perdonas, decides perdonar, te liberas de esa atadura y entonces eres un instrumento útil a la obra de Dios. Yo le puedo decir a alguien que no ha podido perdonar, alguien dice, te perdono, pero no olvido. O sea, ciertamente no se puede olvidar lo que hizo, pero están dando la idea de que no hay un perdón verdadero. Únicamente es una palabra que se dice de los dientes para afuera, pero no es un verdadero sentido. Entonces, por lo tanto, Dios no puede trabajar, usarte para servir a su obra mientras esté en esa condición. Y es ahí yo invito a aquella persona que no ha podido tomar esa decisión de perdonar. Hemos ido a velorios, infiernos, cuando pierde una familia, un conocido, que en la tumba está pidiéndole perdón a la mamá, al papá, al hermano, al amigo. Qué triste. Cuando podemos hacerlo en vida. Ciertamente hay personas que se equivocan en muchas cosas. No se equivocan en muchas cosas. Y es ahí donde vamos a hacer perdón, pero también sale perdón. Amén. Amén.